¿Okay? Ahora, si yo escribo una cosa, si mañana hace el sol, yo voy a la playa. Si mañana me toca la lotería, me compro un rancho en México. ¿Me entiendes? O algo así. Me compro una isla en el Caribe. ¿Me entiendes? Ahí no lleva acento, ese sí. Ahora, si yo lo digo como afirmación, por ejemplo, tú sí que sabes, o no está seguro de sí mismo. Ahí sí lleva, porque estoy afirmando en estos dos casos. Es como afirmación, como afirmación. Cuando va como afirmación, lleva tilde. El té, este también es muy normal, que tengamos falta. El té de beber lleva acento siempre, y normalmente cuando escribimos té no lleva acento casi nunca, o sea, nunca. Pero el té de beber sí lleva acento. Si yo digo, te daré el libro mañana, te pagaré mañana, te invitaré mañana, ese té no lleva acento. No lleva acento. Ahora, el té, tomaremos el té a las 5 o me gusta el té, dame un té con pastas. Ese té siempre lleva acento. Tenemos que tener cuidado. El tú, el adjetivo posesivo, lo que he dicho antes, tu casa es grande, tu casa es pequeña, tu carro es bonito, tu abuela se murió, tu hermano me dio 20 millones. Ese tú no lleva, ¿ok? Ahora, si yo me refiero a un tú de segunda persona, ¿tú qué dices? O me lo dijiste tú, o tú qué estás hablando. Ese tú lleva, ¿eh? Lleva acento, ¿ok? Vale. Ok, el caso de los pronombres interrogativos, en pregunta, en exclamativos, exclamación. En todas estas palabras, por ejemplo, qué, quién, cómo, cuál, cuánto, cuán, dónde, a dónde, normalmente no llevan tilde, no llevan esta tilde, el qué ni el quién, cuando no van escritos dentro de interrogaciones o exclamaciones. Cuando lo escribimos dentro de interrogaciones o de exclamaciones, siempre llevan tilde. Pero cuando van solo, cuando nos van fuera de interrogaciones o fuera de exclamaciones, no llevan tilde, ¿ok? No llevan tilde. Es cuando lo metemos dentro de las interrogaciones, dentro de las exclamaciones. Las exclamaciones es cuando las personas gritan, ¿Cuán altos eran los muros? Ahí es una exclamación, como que está gritando, ¿ok? Cuando se pregunta, ¿de dónde vienes? Ese dónde lleva tilde. ¿Cómo te caíste? Ese cómo lleva tilde. Otra cosa es que yo escribo el cómo fuera de la interrogación, fuera de la exclamación. Normalmente no lleva tilde el cómo, no lleva tilde. En pocas ocasiones se le pone tildes. Se le pone tilde al cómo, se le pone tilde al por qué, cuando se convierten en sustantivo, que se llama, en una especie de nombre. Por ejemplo, no sé el cómo y el por qué de las cosas. Cuando cuando el valor del cómo y el valor del por qué es un valor sustantivo que se llama, que es como un nombre, el cómo y el por qué, pues ahí sí se ponen las tildes, no tiene por qué estar dentro de interrogación o dentro de exclamación, sino como son sustantivos, los estoy utilizando como si fuera un nombre, un sustantivo, pues sí se le pone la tilde, ¿ok? El por qué es un caso aparte, el por qué se puede escribir junto, se pueden escribir separado. Cuando lleva tilde es porque va dentro de una exclamación o dentro de una interrogación y siempre va separado. Ahora se puede escribir junto y con tilde, se puede escribir junto y con tilde cuando me pregunto el porqué de las cosas, el porqué, cuando digo no sé el por qué ha pasado esto. Cuando yo digo no sé el por qué, yo lo escribo junto y con tilde. Si eso mismo lo escribo dentro de una interrogación, pues tiene que ser separado. O si lo escribo eso mismo dentro de una exclamación, pues tiene que ser separado. ¿Ok?
En fin, por ejemplo, si tú dices, ¿por qué no te callas? Este por qué va separado y con tilde. ¿Por qué? Porque va dentro de interrogación. ¿Por qué te haré caso? Si yo digo eso, por ejemplo, exclamo algo y digo, ¿por qué te haré caso? Pues este por qué va separado y veis con tilde, ¿eh? En la que. ¿Eh? No se acentúa cuando el que es relativo. ¿Eh? Por ejemplo, yo digo, la calle porque vienes es peligrosa. Esto significa igual que por la cual viene. ¿Eh? Ahí ese que no lleva acento de ningún tipo. Cuando tiene la cualidad de relativo, de relativo se llama. Puedo utilizar por la cual o puedo utilizar que. También ahí no lleva tilde. Se escribe junto. Cuando se escribe junto va acentuado cuando se usa como nombre indicando motivo o causa. Por ejemplo, no sabemos el porqué de algunas cosas. Ahí lleva tilde. No se acentúa cuando se usa como conjunción casual, que se llama vine porque estaba aburrido. Aquí este por qué no tiene el sentido de el porqué de las cosas, sino es simplemente una conjunción. Estoy conjuntando vine, estaba aburrido. Entonces, como yo quiero decir vine porque estaba aburrido, pues uso esta conjunción, que se llama conjunción casual, y no lleva acento, no lleva tilde. ¿Ok? Esto es cuestión de tiempo. Tener en mente eso, el por qué cuando va con tilde es que va dentro de exclamación, dentro de interrogación y va separado. Normalmente el por qué cuando va junto no lleva tilde, excepto cuando significa el porqué de las cosas. Cuando significa el porqué de las cosas, ahí lleva tilde. Y tú lo puedes escribir normalmente junto, lo puedes escribir separado también fuera, sin tilde, no pasa nada. Lo puedes escribir separado, fuera, sin tilde, pero normalmente cuando va sin tilde y va fuera de exclamación y fuera de interrogación, va junto, va junto. ¿Por qué va junto? ¿Ok? Oh. El aún, el caso del aún. El caso del aún, y lo vamos a dejar aquí y nos vamos a poner a repasar un poco de historia. El caso del aún es la palabra aún en su modo de adverbio con el significado de todavía se escribe con tilde. Por ejemplo, si yo digo aún no lo he visto, esto significa lo mismo que todavía no lo he visto. Este aún significa lo mismo. Cuando tiene el significado de todavía, va con tilde. Por ejemplo, si yo digo, tras leer la noticia me parece aún menos creíble. Si yo pongo aquí todavía, pues tiene el mismo significado la oración. Tras leer la noticia me parece todavía menos increíble o menos creíble. ¿Ok? Yo puedo utilizar aún o todavía. Si utilizo aún, le pongo la tilde. Cuando el aún se usa en modo de conjunción concesiva que se llama, se escribe sin tilde. Cuando tiene el significado de aún, incluso, hasta, ni siquiera, también, ahí va sin tilde. Si tiene el significado de también, de incluso, hasta o ni siquiera, va sin tilde. Yo puedo decir, aún así no se quedó satisfecho. ¿Ok? Incluso así no se quedó satisfecho. Es lo mismo. Este aún tiene el significado de incluso o de todavía. Perdón, de también. También así no se quedó satisfecho. O ni siquiera así no se quedó satisfecho. Cuando tiene ese significado de incluso, hasta, ni siquiera, también, ahí no lleva tilde. ¿Ok? Es cuestión de práctica esto. Y después viene lo de los verbos. El verbo haber se escribe con H. H, de haber. Esto no se puede escribir sin H. Esto va con H. El verbo hacer se escribe con H. Esto va con H. Y son verbos que se utilizan, sobre todo el haber,
como auxiliar, es como el I have inglés, es lo mismo. Y el I have precisamente viene del haber, y va con H. Él había habido, o yo he comido, tú has comido, no sé, siempre va como verbo auxiliar o como verbo por su cuenta, pero siempre va con H. Ver, hacer, pueden ir de verbo, el haber de verbo auxiliar, pero siempre va con H. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener claro. Haber o hacer con H. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hemos repasado escritura, hemos practicado escritura y hemos planteado los ensayos para la semana que viene. Y ahora vamos a hacer un pequeño break y seguimos con un poco de historia. ¿Ok? No creo. Maestro, ya me puedo salir. Sí, ya tú te puedes salir. Si tú no tienes sociales, te puedes salir. Ok, está bien, gracias. Que se queden los que tienen sociales. Ok. Eh, entonces, no sé dónde nos quedamos. Creo que ya asesinaron a Lincoln, ¿no? Ya creo que Maestro, asesinaron a Lincoln. Ok, ya hemos terminado la guerra civil estadounidense y tenemos que seguir con la historia un poquito más de historia de Estados Unidos. Ok. Creo que la semana pasada vimos el asesinato de Lincoln, hablamos de la reconstrucción, de las enmiendas 13, 14 y 15, de lo que son los códigos negros y todo esto. Eso lo hablamos ya la semana que viene. ¿Me equivoco o no? Sí, eso hablamos. Hablamos de todo eso, ¿no? Sí. Abraham Lincoln y eso, y de cómo terminó la guerra civil y todo eso. Ok. Bueno, vamos a hacer un break de 5 minutitos y volvemos. ¿Ok? Ok. Ok, venga. maestro, Sí. no sé si me mencionó para la lista de asistencia. Oh, no sé, ¿tú quién eres, Rogelio? Sí, Ok, Rogelio, no, te tengo que apuntar. Muy bien, ya te he apuntado. ¿Alguien sí, más que gracias. no haya estado desde el principio? No. Bueno, pues vamos a hacer un break de 5 minutos y volvemos con un ratito de historia de Estados Unidos. ¿Ok? Que tenemos que terminarla porque nos preguntan de sociales también. Venga, un break.
Bueno, vamos a seguir un poquito con esto. Vamos a ver por dónde andábamos. Andábamos por... Sí, ya vimos lo de Kennedy. Uy, Kennedy, todavía no llegamos a Kennedy. Kennedy todavía queda un rato para Kennedy. Lo de Kennedy, perdón. Vimos lo de la segregación racial y todo eso que empezó después de la guerra civil. Y entonces el próximo capítulo que tenemos que hablar de esto, de la historia de Estados Unidos, si no me equivoco, es el capítulo 4. Voy a compartir con ustedes el capítulo 4. En fin, la segregación fue una cosa real que desgraciadamente este país sufrió. Incluso se prohibieron los matrimonios entre personas de diferentes etnias e incluso hubo personas que fueron encarceladas por eso y fue un desastre catastrófico desde después de la guerra civil. Aquí se prohibió todo eso, aquí había leyes en contra del mestizaje. Y bueno, hasta hoy en día, que ya gracias a Dios pues no existe eso, pero en fin. Es un país que tiene una larga tradición de segregación. Esto lo veremos cuando hablemos un poquito de lo poco que vamos a ver de la historia del mundo, que es la colonización, porque si te preguntan algo de la historia del mundo, va a ser referente a la colonización. Pues hay una diferencia muy grande entre América de habla hispana y América de no habla hispana, donde no se produjo el fenómeno del mestizaje. El fenómeno del mestizaje se produjo en la parte de América de habla hispana. Fue un proceso social, histórico, que acabó con la independencia de los países hispanoamericanos del Reino de España. Pero aquí no, aquí lo que hubo es que se liberaron del Reino de Inglaterra, pero siguieron practicando la segregación, cada uno por su lado, y en fin, eso acabó en la guerra civil, y después de la guerra civil pues acabó en lo que acabó, y tenemos después que hablar de Martin Luther King, que quiso cambiarlo, etcétera. Bueno, en lo que sigue ahora es el tema número 4. El tema número 4 pues ya es una parte un poquito más alegre de la historia de Estados Unidos, porque es un capítulo donde Estados Unidos se convierte en una nación rica, en una nación industrialmente poderosa, en un país industrializado. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo se convirtió Estados Unidos en un... Estoy compartiendo esto con ustedes ya, ¿no? Sí. Ven ustedes la presentación PowerPoint. Ok. ¿Cómo se convirtió Estados Unidos en un país industrializado? Pues se convierte en un país industrializado porque Estados Unidos entra dentro de la modernidad, de la modernización del país, dentro de lo que fueron las revoluciones industriales que se llamó. Fue un proceso de avance de la ciencia, de avance de la tecnología junto con la ciencia, y determinados países, entre ellos Estados Unidos, que era un país recién nacido, pues se une en esta investigación científica, investigación tecnológica y el avance tecnológico, que se llamó la Revolución Industrial. En el contexto de la historia de Occidente, de los países como por ejemplo Inglaterra, Francia, Alemania, ya un poquito más tarde Italia, España, Portugal, pues todos esos países entran en un proceso histórico que se llama la Revolución Industrial, ¿no? Y Estados Unidos es uno de los primeros que entra ahí dentro del avance científico y el avance tecnológico. Hubo dos grandes revoluciones propiamente dichas, según los historiadores, ¿no?
los historiadores de la historia de Occidente, pues la dividen básicamente en dos, hay más, ¿no? Esto fue un proceso que empieza ya con el Renacimiento, con Copérnico, Galileo Galilei, pues ya empiezan a inventar máquinas y todo eso. Como saben ustedes, Galileo intentó volar, hizo máquinas para volar y todo eso. Le fue muy mal a Galileo porque la gente que intentaba volar en el tiempo de Galileo pues se partía las piernas o se partía la cabeza o algo así, pero vamos, que él hizo sus máquinas para poder volar. No lo consiguió, ya lo consiguen ya los hermanos Wright, que son los primeros que inventan un aparato y mantienen el aparato como 10 segundos en el aire, 10 segundos en el aire, y ese fue el primer vuelo humano. En fin, la revolución industrial pues empieza en 1750, la primera de 1750 a 1840, pues en este periodo se desarrolla la tecnología industrial, se inventa la máquina desmontadora de algodón. Esto fue muy importante para aquí, para los Estados Unidos, muy importante porque aquí se producía mucho algodón, principalmente antes de la guerra civil, pues se producía el algodón por la recolección de ese algodón, por mano de obra esclava, ¿no? Y ya después, pues eran gente que se le pagaba el jornal por estar recogiendo algodón. Pero hasta la guerra civil estadounidense, pues todo ese algodón era recolectado por mano de obra esclava. Se inventa esta máquina acelera el proceso de producción de tela, limpia el algodón, adereza el algodón, el trabajo que hacían 100 obreros, pues lo hacía la máquina en el mismo tiempo, ¿me entiendes? En fin, hubo una especie de avance industrial sobre eso. También se construyen muchas millas de ferrocarril. Este país empieza a desarrollar el ferrocarril como ningún otro. Mucho avance en el ferrocarril en esta primera parte de la revolución industrial. En la segunda revolución industrial, que sucede después de 1850, pues en los países, principalmente Estados Unidos y muchos países europeos, pues desarrollan el teléfono, el telégrafo, primero el telégrafo y después el teléfono. Esto lo que consigue es que la economía se acelere. Se inventa todo esto para que el comercio funcione más rápido. Ya tienen las millas de ferrocarril, ya tienen máquinas, ya se puede comerciar con cualquier producto rápidamente, ¿me entiendes? Si yo soy un ganadero que tengo ganadería en Texas, pues me llaman de Chicago y al día siguiente meto el ganado en el tren y lo mando hacia Chicago. Entonces, la economía se acelera. También se construye, se inventa la famosa bombilla, que no la inventó Edison, pero Edison fue el que la terminó, como quien dice, la hizo de este invento un producto asequible para muchas personas en Estados Unidos principalmente, y construyó gran parte de la red eléctrica de los Estados Unidos, y por eso Edison es la compañía que más fuerza tiene aquí en Estados Unidos, de la compañía eléctrica con más fuerza aquí en Estados Unidos. No inventó él personalmente la bombilla, pero él sí fue el que perfeccionó el invento de la bombilla y lo hizo un producto que se podía vender y se podía tener en la casa de las personas. La manera de vivir de la sociedad cambió totalmente, porque claro, la gente permanecía más tiempo despierta. Antiguamente la gente que trabajaba en el campo pues se levantaba con el sol y se acostaba con el sol. O sea, cuando el sol se levantaba, cuando el sol se acostaba la persona también. Ya la gente cambia la manera de vivir. Algunas personas se quedan más tiempo trabajando, las fábricas funcionan durante más tiempo. En fin, cambia la manera de vivir de la sociedad en general, con todo este avance tecnológico, con todo este avance industrial. También hay lo que se llamó la transformación demográfica. ¿Qué pasó aquí? Claro, cuando se industrializan los países,
la parte agrícola de ese país, en el país que se hace moderno, pierde importancia. Pierde importancia y entonces la gente lo que hace es que se mueve del campo a la ciudad, porque en la ciudad está el trabajo, en la ciudad está la fábrica, está la vida moderna. El campo se queda como una vida muy sacrificada, una vida muy antigua. Por lo tanto, el trabajo, la economía se basa más en la producción de cosas en la ciudad que en la producción de alimentos o materiales en el campo. Lo que es la actividad agrícola pierde importancia ante la actividad de producción industrial. Por eso mucha gente emigra del campo y va a la ciudad. Y eso causa una transformación demográfica que se llama: los pueblos se quedan vacíos, las ciudades se llenan de gente. ¿Ok? Buscando trabajo, las personas del campo van a la ciudad buscando el trabajo. Entonces, la agricultura como modelo de base económico se llama, deja de ser importante. ¿Por qué se llega a una guerra aquí civil? ¿Por qué se llega a una...? Porque Lincoln no proclamó la emancipación hasta ya casi la mitad de la guerra, ¿me entiendes? O sea, Lincoln la proclamación de la emancipación ya llevaba un par de años la guerra funcionando. Entonces, ¿por qué hay esa guerra aquí? Era un enfrentamiento entre el norte, que era industrial, y el sur, que era agrícola. Entonces era un mundo que se estaba acabando, el mundo del campo, y un mundo que estaba naciendo, el mundo de la ciudad. Eso es una de las grandes causas de la guerra civil aquí. La emancipación es una causa de esa guerra, es una consecuencia, perdón, de esa guerra. La emancipación de los esclavos, pero no es una causa de esa guerra. Era una lucha entre dos diferentes sistemas económicos: el sistema tradicional del campo, el sistema moderno de la ciudad. ¿Entendéis eso o no? ¿Entendéis eso? Sí. Sí. Lo de la emancipación es ya casi al final de la guerra, no es en el inicio de la guerra, es casi al final. Con que, bueno, sigo hacia adelante. En fin, la vida cambia y entonces esta foto te dice muy bien cómo es la vida ya. Esta es un poco moderna, pero lo importante ya no es el campo, lo importante es la fábrica que está aquí. Y la gente vive en la ciudad, cerca de las fábricas, barrios enteros alrededor de donde está el centro de trabajo. Y así es como empiezan a modernizarse las ciudades. Antiguamente no había ningún tipo de control medioambiental, no tenían miedo a la contaminación. El combustible que se utilizaba principalmente era el carbón, que era mucho más contaminante que la gasolina, inclusive que el petróleo. El petróleo no contamina tanto como contaminó el carbón, pero en aquella época, al principio del mundo moderno, pues no había el problema de, no se tenía la conciencia de la contaminación. Ya eso viene después, ¿no? En fin, así es como van formándose las grandes ciudades. Se formaba una fábrica, la gente vivía alrededor de la fábrica y así es como ciudades como Nueva York, como Chicago, como Detroit, como las principales ciudades aquí en Estados Unidos y en Europa crecieron. ¿Ok? Efectos demográficos, efectos de la transformación demográfica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aparecen dos tipos de personas diferentes. Ya no está el amo del campo y el esclavo. Ya no está eso. Ya lo que era más, ya tener mucha tierra en esta época no era importante, que tú tuvieras mucha tierra. Lo importante es que tú tuvieras mucho dinero. Y aquí es donde nace en el mundo este moderno, la economía moderna capitalista. Lo importante es el dinero, lo importante son los empresarios y los banqueros. Entonces ellos forman un grupo social, una clase social, la gente que tiene el dinero, los empresarios y el banquero. Muy bien.
Y el resto, pues son la gente que tienen que trabajar para esta gente. Nosotros, vamos, básicamente. Entonces, hay grandes industriales, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay dos tipos de profesor de historia, ¿no? Hay gente que describe a estos grandes industriales como gente que hicieron posible la modernización, hicieron posible el avance de este país tecnológico, el avance de la ciencia. Ciertamente llevan parte de razón, porque esta gente pues sí que invirtieron mucho dinero en modernizar el país, ¿no? En convertir este país en lo que es hoy en día, ¿no? Y tenemos los hermanos Vanderbilt, que digamos que tenían el monopolio del ferrocarril, Rockefeller, el famoso Rockefeller, tenía el monopolio del petróleo, el famoso Carnegie tenía el monopolio del acero, y el famoso Morgan, que era uno de los grandes banqueros y uno de los más famosos banqueros de aquí de Estados Unidos. Pero también hay profesores de historia que lo que dicen que esta gente son o fueron, lo describen así, the robber barons, los varones del robo, porque dicen que se hicieron millonarios a costa de pagar muy poco dinero a sus trabajadores y de hacer sufrir a mucha gente, ¿no? Entonces, depende, el historiador pues te da una versión de estos grandes industriales, ¿no? Lo cierto es que se componen dos clases diferentes en este nuevo mundo. El empresario con dinero, el banquero y el empresario, y después la clase trabajadora. Aquí es donde ya empieza a hablarse de la clase trabajadora. Antes no se tenía conocimiento de esto. La clase trabajadora es formada por los emigrantes del campo, que van a la ciudad a buscar trabajo, y por los emigrantes de otros países que vienen aquí a Estados Unidos a principios del siglo pasado, del siglo XX, mucha inmigración de Europa, de Italia, de esta gente que les llamaban de potato people, los irlandeses. Hubo una gran hambruna en Irlanda a principios del siglo pasado, el siglo XX, hubo una gran hambruna, se perdieron muchos campos de patata y muchos campos de trigo allí en Irlanda, y muchos emigrantes irlandeses llegaron aquí a Estados Unidos. Entonces, toda esta gente pues conforman la clase trabajadora, y son las personas que tienen que vender su tiempo de vida y la capacidad de trabajar para poder sobrevivir, ¿ok? Es lo que llamaron en su tiempo el proletariado. El proletariado, se le decía proletariado porque estas personas no tenían nada más que la prole. La prole eran los hijos. Las personas no tenían absolutamente nada más que 5 o 6 niños para darle de comer, básicamente no tenían otra cosa. En fin, y eso, así es como se conforma ya el mundo que conocemos hoy en día, ¿no? Empiezan a crecer las grandes ciudades, de esa manera. ¿Cómo eran las condiciones de vida de las personas que llegaban aquí, inmigrantes, gente que venía del campo de aquí, de estados agrícolas de aquí, que no tenían trabajo ahí ya y se movían hacia las ciudades industriales? Muchos afroamericanos, por ejemplo, del sur, barrios como Harlem, aquí en New York, lo montan los emigrantes afroamericanos que vienen de estados del sur, como Florida, Georgia, Mississippi, New Orleans, todos estos estados, Alabama, donde había segregación racial, no encontraban buenos trabajos allí, y emigraron al norte y fundaron barrios como Harlem, el famoso Harlem de aquí, donde yo vivo. Pues, ¿cómo era la vida para estas personas que venían aquí a trabajar en ciudades como New York o como New Jersey, que era muy industrial, sigue siendo muy industrial New Jersey, o Chicago, ¿no? Estas ciudades grandes, centros industriales? La vida era muy mala para estas personas porque primero que no había casas apenas, no había habitaciones, no había espacio para que estas personas pudieran vivir, y aparte las jornadas laborales eran jornadas de 85 horas semanales, ¿no? No tenían descanso, el trabajo infantil estaba permitido,
el trabajo. En las fábricas no había lo que hay hoy en día, que hay muchas medidas de seguridad contra incendios, contra cosas insalubres, ¿me entiendes? Hoy en día pues tiene una serie de leyes que tú tienes que mantener limpia la fábrica, que tú tienes que tener extintores de incendio, tienes que tener salidas de incendio, tienes que tener una cierta sanidad y seguridad. En aquel entonces pues no había nada de eso, pues entonces la gente se moría mucho ahí. Estaba permitido el trabajo infantil, los niños se morían, los niños literalmente morían en la fábrica, morían de enfermedades y eso. La mala alimentación también, porque no se podían alimentar bien. También las mujeres morían mucho. Había una alta mortalidad entre mujeres y niños en esos primeros años. En fin, una vida bastante mala. Las ciudades iban ampliándose. La vida era urbana ya, la vida de la gente que trabajaba era en la fábrica, entraba, salía a la fábrica, entraba, salía a la fábrica. De hecho, las primeras películas que hay, los primeros movies que ruedan los que inventaron el cinematógrafo, los hermanos Lumière, lo que ruedan son cómo entran y cómo salían los trabajadores de determinadas fábricas en varios países, en Francia, aquí en Estados Unidos, en varios sitios. Pues la vida era muy mala, la vida era mucha aglomeración, poca habitación, mucha insalubridad, los niños dormían en la calle, en las bocas de metro, que ya a principios del siglo pasado empieza el metro de Nueva York a funcionar, las primeras líneas, y los niños se quedaban cerca de las bocas de metro porque pues salía calor de ahí. Y en fin, estas eran las condiciones de habitabilidad de las personas en aquella época. Hay una señora que vivía con los dos críos y lo tenía todo en una habitación, ese tipo de vida. Los niños trabajaban en la fábrica, esto estaba totalmente permitido. De hecho, el dueño de la fábrica le daba unos centavos más al padre para que el niño estuviera ahí para cuando tenía que cambiar las bobinas de hilo, porque los nenes se montaban por las máquinas y como no pesaban, pues no partían la máquina y ahí andaban los nenes cambiando las bobinas de hilo para producir más tela, más tela. Los nenes y las nenas. Estos niños, pues, al igual que los niños de los esclavos, pues no tenían derecho a colegio. Ya eso sale en esta época, ya esto empieza a hablarse de lo que se llamó la cuestión social. Y eso fueron precisamente las mujeres de estos grandes empresarios, las que empezaron a decir que no estaba tan bien todo como la gente pensaba, que el mundo moderno estaba bien, pero que el mundo moderno estaba causando mucha miseria en mucha gente, sobre todo en los niños. Entonces, ahí empieza la idea de lo que se llamó la cuestión social, Y entonces salen leyes ya de que obligan a los padres a meter a los niños en la escuela, el Estado empieza a crear escuelas públicas hasta el siglo pasado no había. El que iba a la escuela es porque tenía dinero para ir a la escuela, ¿entiendes? Ya a partir de aquí, ya en el mundo moderno, pues cuando nace esa idea de la cuestión social, ya digo que son digamos, las damas de alta sociedad las que empiezan a cuestionar todo esto del mundo moderno, pues ya obligan al gobierno a pensar en estos niños, que qué hacían estos niños ahí trabajando en la fábrica, que cómo estaban ahí, esos niños tenían que estar en la escuela aprendiendo un oficio y tal, y ya sale la idea de la escuela pública, pagada por el gobierno, ¿ok? Pero hasta entonces, pues los niños estos, cuando la niña ya sabía usar la máquina de coser, por ejemplo, pues nada, con la mamá a coser en la fábrica. En fin, aquí es cuando empiezan a fundarse las primeras uniones de trabajadores, sobre todo aquí en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una larga tradición de uniones de trabajadores, una historia muy grande, uno de los primeros países en fundar uniones de trabajadores. ¿Qué es lo que hacen estas uniones? Pues empiezan a buscar mejoría para la gente que estaba trabajando. Lo que intenta es la mejoría de las personas que estaban trabajando. Un caso muy famoso de un desastre que hubo
aquí en Nueva York el incendio de una fábrica de camisas, una fábrica de ropa aquí en el Shirtwaist Triangle, que se llamaba, en el sur de Manhattan. La mayor parte de todos esos edificios que ven ustedes ahí en el sur de Manhattan eran edificios que se destinaban a la fabricación de tela a principios del siglo pasado. Estamos hablando de 1910, 1911, que es cuando ocurre este incendio. Ahí no vivía gente, ahí lo que había era fabricación de tela. Y ahí ocurre un horrible incendio en el que mueren 123 mujeres, todas inmigrantes de Europa, la mayoría, y 23 hombres. La menor tenía 14 años. Pues ninguna de las mujeres que estuvo ahí trabajando se pudo salvar. Todas murieron, y por eso el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque esto ocurrió en torno a marzo de ese año, de ese 1911. Por eso se celebra el día 8 de marzo internacionalmente como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto fue un incendio que hizo cambiar la ley aquí en el estado de Nueva York. A partir de este incendio, el gobierno de Nueva York empezó a poner regulaciones de seguridad, empezó a obligar a los edificios a tener una salida exterior de incendio, estas escaleritas de incendio, como ven ustedes en este edificio, no la tenía en esa época. Pues a partir de ahí empiezan a obligar a que los edificios instalen estas escaleras de incendio exterior, que se tuvieran más medidas de seguridad contra el incendio, porque esto fue una masacre horrible. Aquí las niñas estas se tiraban del edificio hacia afuera porque se estaban quemando, y en fin, acabaron el edificio, la planta entera acabó así. Esta es una foto de la época. Fue muy importante en el periódico, en el New York Herald y en muchos periódicos aparecía la catástrofe esta, y en realidad tenía salida de incendio este edificio, porque hay fotos de la época y tenían su salida de incendio. Lo que pasa es que los dueños de la fábrica cerraron esa salida de incendio porque las trabajadoras de vez en cuando se levantaban a estirar las piernas y salían por un pasillo que era el pasillo de la salida de incendio, y se ponían a andar por ahí para estirar las piernas un poco, cosa que no querían los dueños de la fábrica que descansaran. Y se produjo el incendio, y como los dueños tenían la llave, no pudieron salir ninguna, ni los hombres ni las mujeres. Vamos, que se quemó allí todo el mundo, básicamente. En esta época hay un avance en el proceso de producción del acero. Estados Unidos se convierte en el país que más produce acero del mundo en esta época. Adelanta a Inglaterra, que era la gran potencia del acero de aquel entonces. ¿Por qué? Por el proceso Bessemer. En Estados Unidos se descubre cómo producir el acero rápido, barato, y de buena calidad. E inventan el horno Bessemer. Inventan este famoso horno que producía el acero de buena calidad y rápidamente, porque antiguamente se producía el acero también, pero era muy costoso producir acero. A partir de la invención de este horno, que ya no funciona, ya tienen hornos mucho mejores, mucho más sofisticados, a partir de la invención de este horno, que se llamó el proceso Bessemer, que inventó este tipo de producir, esta manera de producir acero, incrementó la producción mucho. Se convirtió Estados Unidos en un país productor de acero. Aquí tienen ustedes cómo funciona esto. No hace falta que eso aprendan, pero sepan ustedes que el horno Bessemer es lo que hizo que Estados Unidos se convirtiera en el primer productor de acero del mundo. Y de ahí hasta hoy, vamos, hoy en día es el primer productor de acero y de armas del mundo entero, básicamente. Esta es la era que también se llama la era del progreso. La era del progreso realmente se progresó mucho. En Estados Unidos supera a Gran Bretaña como líder industrial, pero muchos estadounidenses